es que las grabaciones aquí en Teams quedan por un tiempo, más o menos un mes, y la grabación caduca. Pero pues si yo llevo la grabación a YouTube y la descargo por allí, ustedes pueden ver la grabación ahorita, en un mes, en 2 meses, en 4 meses, a final de año. Si de pronto consideran que es importante retomar o volver a alguna clase para mirar algunos conceptos, pues lo pueden hacer. Respecto a algo que les haya parecido importante que hayamos mencionado la profesora Ana o que haya mencionado yo. Bueno, entonces recordamos un poco lo que llevamos y lo que hemos transitado, ¿no? Entonces, primero trabajamos algo que fueron las técnicas de lectura, que es importante conocer, no solamente en términos de investigación, en investigación porque vamos a hacer un rastreo de muchos documentos y otras investigaciones que se han generado en diferentes disciplinas, ¿cierto? Ciencias naturales, ciencias sociales, a nivel de la ingeniería. Bueno. También nos va a permitir, ¿cierto? Las técnicas de lectura, hacer una lectura más eficiente y comprensiva de diferentes textos, no solamente ahorita ustedes que están en educación media, sino más adelante cuando ingresen a la universidad. Bueno, trabajamos técnicas de lectura, importante rescatar allí de las técnicas de lectura, que primero hacemos un rastreo general del documento, luego hacemos una lectura más específica, párrafo por párrafo, investigamos sobre el autor, desde qué perspectiva está escribiendo el autor, marcamos ideas principales con un color o las subrayamos, marcamos palabras desconocidas, escribimos notas al margen, es decir, a un lado de los párrafos podemos escribir qué entendemos, qué dificultades hay respecto a ese párrafo, qué preguntas se nos generan, buscamos palabras desconocidas. Y en este texto específico, que fue el que quedó y ustedes debían leer, que es algo que llamamos ensayo. Ensayo es un tipo de texto, hay muchos otros, pero digamos que, y ahorita les cuento por qué estamos hablando de ensayo. El ensayo pues tiene unas características, tiene una estructura, yo creo que ustedes la pudieron reconocer ahí en el ejemplo que leyeron. Pues es importante, entonces, doy de una vez la idea porque después de pronto no la acabo de decir. Resulta que en el trabajo, en el proyecto de investigación, hay dos componentes que se escriben a manera de ensayo, que se redactan bajo la forma que ustedes pudieron evidenciar en el ejemplo sobre problemática, sobre el texto de problemática ambiental. Entonces, esos dos componentes de la investigación son específicamente el planteamiento del problema, que es un tema que es el tema que sigue. La próxima guía va a estar relacionada con el planteamiento del problema. Y el otro es el marco teórico. ¿Listo? Entonces, en esos dos componentes del proyecto, ustedes van a tener que hacer una redacción bajo el tipo de ensayo. Y yo sé que ustedes ya están aquí recordando lo que decía la guía, que el ensayo se compone de una introducción, de un cuerpo, ¿cierto? O de un desarrollo y de unas conclusiones. Y que tiene unas características particulares que siempre debemos tomar en cuenta para que no sea simplemente una opinión, porque el ensayo no solamente es una opinión personal, el ensayo tiene un alto componente en relación a que quien lo escribe está buscando información, está sustentando sus afirmaciones en documentos que ha leído y que son documentos académicos, o sea, que son documentos confiables, que son documentos que se han verificado. Vuelvo a decir que no son meras opiniones personales. Bueno, entonces, técnicas de lectura vimos. Bueno, y trabajamos la clase anterior que era la investigación. Dijimos que la investigación era un proceso de indagación, es un proceso, ¿cierto? Es un camino que se genera desde una perspectiva disciplinar en términos de la investigación académica, porque también hay investigación cotidiana. La investigación cotidiana también se refiere a la generación de unas posibles respuestas a un problema que a mí se me pueda presentar en todo sentido. Puede ser un problema de pareja, puede ser un problema mientras estoy cocinando, puede ser un problema mientras me transporto del colegio a la casa o de la casa al colegio. Ahorita el problema de la alternancia. Bueno, hay muchas situaciones problemáticas
en nuestra vida. Y cotidianamente todos tenemos las capacidades, y de una vez respondo a una de las preguntas que ustedes hicieron, alguien preguntó que si todos tenemos la capacidad de investigar. Sí, todos los seres humanos tenemos, digamos, las herramientas mentales para generar procesos de investigación, porque la investigación igual se inicia o se origina a partir de la pregunta, y todos los seres humanos pues intentamos dar respuesta a esas preguntas. Es más, hemos sobrevivido durante muchísimos años, ¿no? Desde el mismo proceso donde el ser humano llegó a ser homo, lo que conocemos como Homo sapiens sapiens, porque hemos podido, ¿cierto?, adaptarnos y generar respuestas a los problemas que nos ha planteado el medio. Y allí vendría toda la crítica que hace el documento que ustedes leyeron, porque alguien dirá, también me imagino, y ojalá pase lo que yo estoy creyendo, que ustedes deben estar pensando, profe, pero el Homo sapiens sapiens, ¿qué tan racional es? El documento lo que nos lleva es a entender que ha sido un ser sumamente irracional, que ha acabado con los recursos naturales y que lo seguirá haciendo, que la Tierra tiene un límite, pero dentro de la lógica del ser humano parece que no se reconoce que la Tierra tiene un límite, que la Tierra es un sistema, que la Tierra funciona como un mecanismo, como una máquina, y que si no se atiende y no se mantiene esa máquina, pues va a llegar el punto en que pues definitivamente ya se atrofia y ya no funciona, implicando ello pues la desaparición, la catástrofe, la desaparición de la especie humana. Entonces, bueno, hoy, digamos que empezamos como explicando estos aspectos muy generales, pero la idea también es poder conversar un poquito sobre esas preguntas que ustedes plantearon. Entonces, en un primer momento, no las vamos a tomar todas porque nos daría yo quisiera hacerlo, pero nos daría como para 3 sesiones de clase. Pero metámonos en el cuento de cuestionar, de analizar, de relacionar lo que los chicos, sus compañeros, ustedes mismos. Hola, Sergio. Bueno, fueron sus compañeros y ustedes mismos los que preguntaron. Entonces, tratemos todos de dar respuesta a esas preguntas. Hay preguntas, todas las preguntas son muy valiosas, digamos unas con mayores alcances que otras, pero todas igualmente válidas. Entonces, primer momento, planteo pregunta y todos participamos. La idea es que todos participemos en la discusión. Segundo punto, voy a presentar un video para que enfaticemos un poco dónde se origina la investigación. En el video vamos a ver un tipo de investigación particular y pues también vamos a entender que en alguna parte de la guía que ustedes trabajaron sobre aprender a investigar investigando, dice que el ser humano como que empieza como a generar procesos de investigación, sobre todo cuando es capaz de autodescubrirse y saber que le ocupa un lugar en el universo. Entonces el video, digamos que nos va a permitir lograr varios objetivos. Y finalmente, si alcanzamos, y no lo dejamos para la próxima, hablamos del ensayo, porque la próxima actividad, o sea, esta actividad, la que está vigente, se refería a leer y con un ejemplo entender cómo está estructurado un ensayo. La próxima actividad ya consiste en que ustedes aprendan a escribir un ensayo escribiendo un ensayo. Aprender a investigar investigando, aprender a escribir un ensayo escribiendo el ensayo. Entonces, en la próxima guía, ustedes van a tener que redactar un ensayo. Ya saben las partes, pues lo que nosotras vamos a evaluar con Ana es que cumplan con los criterios que ustedes mismos evaluaron del ensayo que ya leyeron sobre la problemática ambiental. Bueno, entonces voy a presentar las preguntas. Vuelvo a decir, vamos a tomar algunas, no todas, y pues la idea es que todas participemos para pensarnos y para explicar un poco qué respuesta podrían tener algunas de ellas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna sugerencia respecto a la sesión de hoy, respecto a lo que hemos realizado hasta el día de hoy. Bueno, entonces,
Voy a proyectar y de nuevo les pido disculpas por si Teams me saca, porque es que está muy rebelde conmigo. Esperemos que no me saque, no me saque. Bueno. Comparto aquí. Me dicen si ya están viendo el documento. Ese es el mismo documento que estábamos trabajando en la clase anterior. Sí, creo que ya se ve. Listo. Entonces, aquí decíamos que hay unas preguntas que planteamos en la cotidianidad. Lastimosamente, algunas les damos respuesta y otras simplemente va a llegar el momento en que ya seamos viejitos o ya no existamos y nos vamos a quedar con la sensación de que nunca les dimos respuesta y que quizás no era tan complicado, ¿cierto? Porque nos sonrojamos, porque muchas veces soñamos que nos caemos, porque lloramos. Bueno, ¿por qué sucederán todos esos eventos? Listo, entonces aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿cuántas veces investigamos a diario? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién nos conteste esa pregunta? ¿Podemos dar un número preciso? ¿Cómo llegaríamos a dar respuesta? Bueno, si no tenemos la respuesta en este momento, ¿cómo podríamos dar respuesta a esa pregunta? ¿Cuántas veces investigamos a diario? Muchas, profe. Muchas, ¿tú crees que podemos generar algún número, decir, o plantear un promedio? Profe, pues yo creo que no, porque pues... Listo, bueno, quizás no sea fácil decir el número de veces que una persona investiga, porque igual las realidades y las experiencias... ¿Me entiende? Dime, Haider. Ya, profe, es que dice no el internet. Es que pues yo creo que no, porque como que las preguntas, las investigaciones van saliendo depende de lo que uno vaya haciendo, ¿me entiende? Espera, que es que se te escucha entrecortadito. A ver, vuélvanos a contar. Tú dices que no es posible saber cuántas veces puede una persona investigar en un día. ¿Por qué? ¿Ya se me escucha bien, profe? Sí, ya te escuchamos bien. Ah, listo. No, profe, pues es que yo creo que las investigaciones van saliendo depende de las cosas que uno vaya haciendo en el día a día. Uh-huh. Entonces, Entonces, pues si uno, sí, pues, sí, o sea, si uno no hace prácticamente nada, por decirlo así, pues obviamente uno no va a generar esa pregunta para investigar. ¿Sí me listo, entiende? listo, gracias. Bueno, en lo que se refiere a investigación cotidiana, o sea, supongo que acá la pregunta va encaminada a esa investigación cotidiana y no académica. Podría hacerse algún tipo de investigación, o sea, digamos que la pregunta sería esa, ¿cuántas veces una persona puede generar un proceso de investigación? Pero entendiendo que es investigación cotidiana. Y podría uno tomar una muestra es elegir un grupo de personas con el que va a generar o al que va, a las que va a observar a diario. No sé, me voy a ir a vivir con cada una de esas personas una semana y voy a mirar en una semana cuántas veces al día se evidencia que encamina algún proceso de investigación o que se plantea una pregunta. Igual voy a hacerles una entrevista y también les pregunto a diario, no sé, voy a estarme 8 días con ellos y en esos 8 días el lunes al final del lunes hacerles una entrevista y preguntarles en el día cuántas veces pues se les presentó algún problema y si ese problema llevó a que generaran alguna pregunta para resolver. Entonces, ese podría ser un tema una pregunta, esa podría ser una pregunta de investigación, pero muy posiblemente la respuesta, ¿cierto? Y aquí es lo que voy a decir, es una hipótesis, es decir, una posible respuesta sin haber investigado, es que no hay una equivalencia en el número de veces que podemos investigar, porque cada persona pues tiene unos procesos diferentes. Entonces puede ser que haya personas que se pregunten mucho respecto a todas las situaciones del día. Habrá otras personas que sean más indiferentes y actúen de forma más mecánica y asuman que no todo lo asuman como un problema que debe resolverse. Entonces,
digamos que la respuesta sería muy en términos de que no hay posibilidades de indicar que haya un promedio de veces que una persona investigue. Pero quizás si se hiciera una investigación, como te digo, o como les digo, y tomamos un grupo de personas, no sé, unas 10 personas, unas 15, unas 20 personas, y hago una observación de sus actividades cotidianas y también además de observarlos les hago una entrevista, pudiéramos generar alguna idea más cercana, vuelvo y digo, a partir de la evidencia, a partir de utilizar unas herramientas como la observación y la entrevista, pudiera acercarme un poco más a dar una respuesta que sea confiable respecto al número de veces que una persona, pues como preguntan aquí, investiga. Bueno, acá dice, ¿por qué reflexionar y actuar sobre el mundo es también pensar en uno mismo? Es como muy filosófica, deberíamos hacérsela al profe Héctor. ¿Por qué reflexionar y actuar sobre el mundo es también pensar en uno mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque cuando investigamos también estamos pensando en nosotros mismos. Pensando en cómo esto nos podría ayudar y facilitar nuestro día, cosas que hacemos cotidianamente. Sí, bueno. Y porque hacemos parte de, pues, del mundo, ¿no? Sí, eso. Nosotros no somos sujetos ajenos a las realidades sociales y a un grupo que llamamos sociedad. Entonces, todo lo que pasa a nivel social tiene implicaciones. Es más, las investigaciones que se hacen desde lo académico pueden tener implicaciones sobre nosotros y las tienen. Y lo que nosotros podamos hacer, ¿sí? Es más, una solución a nivel personal que demos a un problema puede tener una implicación sobre otros. A veces nosotros tenemos en cuenta esa variable, ¿no? Que es pensar en el otro. Bueno, yo voy a solucionar esto de esta forma, pero quizás esa solución lleve a que yo hiera a esa persona o que la lastime. Entonces, ¿qué otra opción tengo para no lastimarla? Estamos inmersos en la sociedad, como tú dices, y necesariamente pues la sociedad nos afecta y nosotros la vamos a afectar con nuestros pensamientos y acciones. Dice acá, los casos que dieron como ejemplos, ¿qué tipos de investigación son? ¿Cuántos tipos, supongo yo acá, cuántos tipos de investigación hay? Entonces, ¿de qué tipo de investigación hablamos? ¿Quién nos recuerda? Según la guía, ¿qué tipos de investigación nos mencionan ahí? Académica. Sí, académica ahí. Esa es una, muy bien. Investigación académica. ¿Y la otra es? La de la vida diaria, ¿cómo se llama? Cotidiana. Cotidiana. Entonces, existen, según la lectura que hicimos, dos tipos de investigación, académica y cotidiana. Y acá además nos pregunta cuántos tipos de investigación hay. Entonces, pues avanzo acá un poco, digamos que no voy a entrar en detalle porque es un tema amplio que veremos luego, pero hay varios tipos de investigación y depende de la perspectiva desde donde tú estés ubicado, pues vas a plantear qué tipo de investigación vas a hacer. Muy posiblemente desde la matemática o desde las ciencias naturales, el tipo de investigación tenga un enfoque cuantitativo, ¿sí? Y parta de una hipótesis. Muy posiblemente desde las ciencias sociales, el tipo de investigación sea cualitativo. Ya después vuelvo y digo, les explico esos conceptos. Porque, y no parta de hipótesis, porque en las ciencias sociales uno no da una respuesta antes de investigar, o no quiere comprobar algo, sino que uno va, observa, revisa, indaga, pregunta, analiza, y luego sí finalmente genera una conclusión, pero no parte de un supuesto. La mayoría de veces no, puede ser que sí, no quiero decir que en ciencias sociales no se utilice, pero se utiliza en menor medida. En cambio, en ciencias naturales lo que van a hacer es comprobar una hipótesis, comprobar alguna afirmación, comprobar algún supuesto, algún postulado. Y experimentar, ¿cierto? También. Aunque la experimentación es una opción, no en todas las investigaciones implica que haya experimentación. Entonces, hay una investigación de tipo cuantitativo que está como más asociada a la lógica de las ciencias naturales,
Hay una investigación de tipo cualitativo que está más asociada a la lógica de las ciencias sociales, y hay una investigación que es de tipo mixto, que digamos que toma aspectos de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Solamente quiero que se queden como con la noción general, porque después vamos a hablar de esos enfoques y los vamos a entender con algunos ejemplos más específicos. Listo, vamos con otra de grado 10.2. Dice, si se supone que en cualquier parte mínima o cualquier ecosistema del planeta existe vida, ¿por qué se nos hace tan difícil creer en la vida de otros planetas? Bueno, esta no tiene que ver con investigación, pero pues a él le causó curiosidad. De pronto tenía esta pregunta allí desde hace tiempo como planteada. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué se nos hace tan difícil creer en la vida de otros planetas? Profe, Porque el ser humano es muy egoísta. sí, profe, eso mismo. Bueno, ¿egoísta en qué sentido? Desarrolla la idea. Dana. Dana, Pues ¿por qué? profe, egoísta en el sentido como que solo nosotros y siempre pensamos es como solamente nosotros. O sea, igual si existiera vida en otro planeta, pues es capaz como que iríamos a, sí, como a, Colonizarlos. sí, exacto. ¿Listo? Heider. Profe, como que, o sea, como que no tenemos la suficiente capacidad mental para aceptar que hay vida más allá. Bueno, es Profe, parte como de algo extraño, ¿no? Que no hace parte de lo cotidiano. Entonces pensar que hay algo externo y con unas características que siempre se presentan tan extrañas, tan diferentes a nosotros, pues yo diría que más allá de no creer es resistir. Una cosa es no creer y otra cosa es resistirse. O sea, me resisto a la idea o nos resistimos como sociedad a la idea de creer o de entender que el universo es tan infinito que hay un 100% de posibilidades que haya vida en otro planeta. Más cuando han descubierto planetas que tienen condiciones, qué sé yo, en cuanto a clima, en cuanto a recursos físicos y naturales muy similares a la Tierra. Pero habrá otra opción, otra forma de explicar por qué los seres humanos no. Profe, pues yo creería que es por miedo. Sí, excelente. Muy bien. Esa es una buena respuesta también. Las que han dado son excelentes. Por miedo. ¿Por qué? Porque nosotros, eso se llama, vamos a ver si lo conjugo bien, como antropogeizar, como dotar a los que llamamos extraterrestres, ¿cierto? Por fuera de la Tierra, a esos sujetos de las características que tiene el ser humano. O sea, nosotros creemos que muy posiblemente esos que están por fuera de la Tierra o los pensamos bajo nuestras mismas características. Y bajo nuestras mismas características, pues uno supondría que si tienen una civilización con una mejor tecnología que la de nosotros, o que si son superiores en muchos aspectos, pues que si vienen aquí van a llegar a colonizarlos, como diría Dana, y van a llegar a exterminarnos, porque eso haría el ser humano. O sea, como le estamos dando características humanas a eso que no conocemos, entonces esas características humanas implican que hay unas necesidades y ¿qué les digo yo? Un pensamiento en el ser humano de superioridad. Y eso lo hemos visto ya varias veces en la experiencia histórica, lo hemos visto evidenciado en la conquista de América, en la conquista de África. Entonces, el hecho de que alguna sociedad o alguna cultura que tenga unas condiciones, sobre todo en términos de tecnologías superiores, pueda imponerse sobre otra, ¿sí? Y exterminarla, esa idea la remitimos también a los extraterrestres, por eso nos da miedo. Pero uno también podría creer que si hay vida, y vuelvo y digo posiblemente, o sea, eso ni siquiera debería ser una pregunta de si hay vida o no, eso ya lo sabemos,
deberíamos preguntarnos si también pueden tener características diferentes y pudieran llegar, pero ser un factor más bien para civilizarnos, no para conquistarnos y exterminarnos, sino pues puede ser que piensen diferente y piensen más bien en generar solidaridad frente a nosotros. Listo. Bueno, entonces, hasta aquí yo creo que tomamos las preguntas de 10.2 y pasemos entonces a las que hicieron en el grado 10.1. Entonces aquí dice qué significa exactamente el concepto de investigar y cómo se puede aplicar en nuestra vida diaria. Creo que de eso ya hemos hablado, entonces la vamos a dejar un poquito allí de lado. Por el simple hecho de ser personas pensantes, ¿tenemos las capacidades para aplicar una investigación? Bueno, al comienzo decía que sí, que todos tenemos la vocación. Lo que pasa es que hay que ejercitarla, por eso habla el texto de aprender a investigar investigando, aprender a escribir escribiendo. Si no lo hago, pues no lo voy a aprender o no lo voy a desarrollar de la mejor manera. Tengo la capacidad de hacerlo, pero eso no implica que si no ejercito esa capacidad lo haga bien. Esta es más una afirmación, creo yo, que una pregunta, pero es una afirmación muy precisa y muy sabia. Investigar es vivir y saber lo que estamos haciendo. Es decir, investigar es ser conscientes de que ocupamos un lugar, de que ocupamos un espacio, de que estamos en un tiempo, de que nos relacionamos con los otros, de que nuestras acciones generan consecuencias. Es pensar por qué actuamos de una manera o de otra. Por ejemplo, ¿por qué destruimos el ambiente? ¿Bajo qué lógica? Si finalmente lo que ello va a permitir es que desaparezcamos como especie. Bueno, acá dice, una persona ermitaña reflexiona más en sí mismo que una que socializa todos los días, y la que socializa más sabe más de cómo son las demás personas que el ermitaño. Esa es una pregunta, es más una hipótesis, ¿no? ¿Qué haríamos ahí? ¿Podemos tener una respuesta? ¿O qué trabajo de investigación harían ustedes para poderle dar respuesta a esa pregunta? En conclusión, dice, el ermitaño, que es una persona que se aísla de la sociedad, según se plantea aquí, creo que la hipótesis es esa, ¿no? Si está el autor de la pregunta, pues, y la estoy malinterpretando, lo puede manifestar. Dice, ¿será que el ermitaño que se aleja de la sociedad es capaz de comprenderse él mismo más de lo que lo puede hacer una persona que es extrovertida y tiene más comunicación con los demás? ¿Y será que una persona que es muy extrovertida y socializa todos los días es más capaz de entender a los demás que el ermitaño que se aísla? ¿Y será menos capaz de comprenderse a sí mismo porque está rodeado a toda hora de personas y no escucha como su propia voz, sino que está escuchando muchas voces todos los días? Bueno, ¿qué harían ustedes? Este suena un poquito complejo, pero es interesante. ¿Cómo resolveríamos esa pregunta? ¿O cómo llegaríamos a entender si esa hipótesis es válida? ¿Será que una persona que se aísla es más capaz de llegar a comprenderse a sí mismo por el hecho de estar aislado? ¿Qué creen ustedes? ¿Que el hecho de estar rodeado de personas de pronto perjudica que él pueda entenderse más? ¿O será que una persona, así esté rodeado por otros, o así esté solito, tiene la misma capacidad para entenderse? Bueno, entonces diríamos que también, pues haríamos una investigación, de pronto ahí sería algo así como un experimento de aislar a una persona y mirar qué comportamientos asume. Y también, digamos, realizar algún tipo de preguntas que lleven a entender si hay una reflexión en relación a que logra entenderse a sí mismo. Pero lo mismo haríamos con una persona que sea muy sociable. Entonces le preguntaríamos, le haríamos preguntas respecto a aspectos como muy personales, muy de conocimiento de sí mismo, y luego compararíamos, ¿no? Bueno, ¿será que demostró mayor conocimiento de sí mismo el que está aislado o mostró mayor conocimiento de sí mismo el que está con otras o comparte a diario con los demás?
No podríamos, digo yo, generar una afirmación, es una buena hipótesis la que se plantea, pero tendríamos para llegar a la verdad, porque lo que yo pueda decir es un supuesto, para llegar a la verdad tendríamos que hacer un trabajo de observación también. Dime, Dana. Profe, pues yo digo que depende de la persona, porque hay personas como que se sienten mejor siendo sociables, como otras que se sienten mejor solas. O sea, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí. Bueno, quizás también, Dana, la investigación nos permite decir que hay varios tipos de personas. Habrá la que se aísle y no logre comprenderse tanto, ¿sí? Que no logre el autoconocimiento. Habrá la que se aísle y logre autoconocerse. Habrá la que socialice y tenga un nivel de autoconocimiento máximo. Habrá la que siempre esté socializando y no tenga un nivel de comprensión de su propia personalidad o de lo que es muy alto. Entonces puede ser que se encuentren varios tipos de personas. La investigación pues nos diría, esa es la idea, ¿no? De la investigación, que nos dé la respuesta. Listo, vamos aquí con otra, yo creería que con otras dos y ya terminamos con esta parte. Entonces dice la otra pregunta. ¿Quién fue el primero en reconocer que la investigación hace parte de la vida cotidiana? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién fue el primero en reconocer? Yo creo que ahí se refiere, ¿quién fue el primero en tener conciencia que investigaba? ¿Qué creen? ¿Cuándo? ¿Cuándo se habrá producido esa situación? Bueno, diríamos que desde siempre el ser humano ha tratado de dar respuesta a los fenómenos que lo rodean y a sí mismo también. De entender que tiene conciencia de lo que hace, lo plantearía yo, pero vuelvo a decir, lo que yo pueda decir ya es más como una opinión personal. Lo plantearía en términos de, y acá me escucharía Héctor, de los filósofos del mundo griego, porque ellos entendieron, dieron un nombre y le dieron un nombre, ¿no? A lo que hacían, a los procesos que ellos asumían, que fue filosofía. Y eran unos procesos que tenían un sustento y era el diálogo, la reflexión, el argumento. Entonces, no era propiamente, digamos, ciencia como la conocemos en la actualidad, aunque la filosofía pues es el conocimiento que da origen a las ciencias. Primero existe la filosofía y después aparecen las ciencias sociales y las ciencias naturales. No sé, yo supongo que con Héctor habrán visto que esos filósofos intentaron entenderlo todo. Por ejemplo, plantearon preguntas referentes a la sociedad. ¿Cuál será la mejor manera de organizar políticamente la sociedad? O se preguntaron qué le provee, o cómo mejor, cómo puede un ser humano ser feliz. Preguntas como esa, imagínense. Y hablamos de la temporalidad antes de Cristo, o sea, en un tiempo muy distante a nosotros. Se preguntaron de qué estaba hecho el universo. Entonces van a decir que está hecho de fuego, que está hecho de aire. Bueno, van a preguntarse por muchos aspectos y van a intentar darle respuesta desde la filosofía, porque ahí no tienen, vuelvo y digo, las herramientas que le conocemos actualmente a las ciencias sociales y a la ciencia natural. Que las respuestas son válidas, sí, muy válidas, pero la manera de investigar pues difiere un poco. Y de todas maneras parten de una pregunta primera, que es una pregunta problemática a la cual le intentan buscar solución. Y a diferencia pues de las ciencias, y ojalá todos fuéramos filósofos, la filosofía se interesa por todo. O sea, pecamos, por ejemplo, yo peco porque soy de ciencias sociales y mis preocupaciones se orientan hacia la sociedad y hacia cómo funciona y hacia cómo funcionan las instituciones, pero más allá de eso, pues no me voy a preocupar por la hábitat de las especies, ¿sí? Porque como no es de mi competencia, entonces eso no me preocupa. Pero el de las ciencias naturales también peca porque él solamente se ocupa de sus fenómenos naturales y quizás no le interese mucho
las instituciones políticas de nuestro país. Pero la filosofía se pregunta por todo. Se va a preguntar por las instituciones políticas, se va a preguntar por el hábitat, se va a preguntar por la muerte, se va a preguntar por la vida, se va a preguntar... O sea, la filosofía es un conocimiento universal, se va a preguntar por todo. Bueno, y vamos con una última entonces. Bueno, esperen. Ah, bueno, esta. ¿Sería el ser humano capaz de no investigar? En el texto se menciona que lo hacemos por naturaleza. ¿Sería capaz de evadir su propia naturaleza? A mí esa me parece supremamente interesante y filosófica. ¿Ustedes qué creen? ¿Sería el ser humano capaz de evadir su naturaleza? Porque en el documento nos dice que el ser humano hace parte de la naturaleza, o sea, en los genes, no es algo, bueno, es algo cultural porque lo aprendemos a hacer, o sea, lo aprendemos a hacer bien, por eso yo les estoy enseñando a investigar, ustedes van a aprender un poco más, pero no quiere decir que ustedes antes de llegar a la clase carezcan de las competencias o las habilidades para poder investigar. Lo que deben es entender de qué manera aplicarlas, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, si lo traemos en los genes, si ya somos, o sea, somos proclives o tenemos tendencia a ser investigadores, ¿habrá en algún momento podemos llegar a no serlos o a que no haga parte de nuestra naturaleza? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta interesante. Y ya aquí terminamos con esta parte de las preguntas. ¿Qué creen? A ver, ¿quién se lanza al agua? Nenser, ¿tú qué crees? Nenser David. Sí, profe. ¿Sí entiende la pregunta? Sí, pues creo que sí. Bueno. Entonces, yo creo que no sería como incapaz, o sea, no se podría como evadir su propia naturaleza o la manera de no investigar, puesto que pues no es como algo que al fin y al cabo terminaremos haciendo, así no nos enseñen o algo. Es como siempre nos preguntaremos por qué pasa esto y lo otro, independientemente de nuestra cultura, de lo que nos enseñen. Por ejemplo, alguien con defectos genéticos o en su genotipo de ADN que tengan dificultades como mentales o algo así, aún así ellos están en esta capacidad de preguntarse y razonar, pues no de la misma manera que nosotros lo hacemos, pero sí en cierto punto. Muy bien, listo, muy bien. Por ejemplo, amplió la respuesta de Nenser. Nenser dice que no, ¿sí? Porque es algo con natural, es como pasar saliva. Vivimos y pasamos saliva. Lo estamos haciendo, pero no somos conscientes. Respiramos y no somos conscientes, pero podemos investigar y no ser conscientes de que lo estamos haciendo. Pero ahí está, o sea, la acción está incluida en muchos de los aspectos de nuestra vida, aunque no somos conscientes de eso. Solamente a veces que uno se sienta ahí, no sé, quizás cuando camina mucho o está agotado, entonces que la respiración empieza a aumentarse, a ser más, o sea, toma otro ritmo, es que uno se pregunta y dice, oiga, si respiro, y respiro todo el tiempo, cuando duermo, cuando me despierto, no ha parado el corazón, sigue funcionando todo el tiempo. Tengo 17 años, 17 años, mi corazoncito estaba ahí funcionando, pues yo no soy consciente de eso todo el tiempo. No me preocupo por eso. Igualmente en el tema o la acción de investigar. Lo hago, pero de manera quizás hasta mecánica, sin fijarme en el momento ni llamar esa acción como investigar. Bueno, alguien más creo que iba a participar, un bebé por aquí. Brenda, ¿ibas a decir algo? Brenda Sofía. Pues no, pero, o sea, pienso prácticamente lo mismo que Lince, que pues, el hombre no puede negar su naturaleza. Ajá. Bueno. Pero pues, dime. Sí, dime.
pero puede tener dudas en sus creencias. Ujú. Bueno, Sí, cierto. listo, Brenda, gracias. ¿Hay alguien que piense diferente? Creo que fue, esperen que aquí está Sara. Sara, tú planteaste esa pregunta. ¿Tú crees que es posible que el ser humano pierda esa capacidad natural de investigar? La verdad no creo que sea imposible a uno quitársela, aunque pues considerando que por ejemplo hay personas que nacen con enfermedades mentales y hay pues casos muy graves en los que la persona no puede técnicamente ni pensar sola, pues me hace como dudar, pero tendría que por ejemplo yo investigar por mi cuenta si sería posible eso, si uno podría dejar de investigar. Ah, bueno, yo entendería lo siguiente, o sea, digamos que manifestémonos a favor de los planteamientos de Nenser, de Sara y de Brenda, pero de todas maneras, si hiciéramos una investigación al respecto, que también es una pregunta que posibilita investigar, si hiciéramos una investigación también podríamos entender que la tecnología ha facilitado tanto la vida del ser humano y facilitar implica eliminarle obstáculos, eliminarles problemas, y la investigación empieza por el problema y empieza por la pregunta frente a algo que no conozco, y el ser humano a diario da respuestas y la ciencia da respuestas a todo, ¿no? Se encarga, en este mismo momento hay mucha gente investigando y trabajando en dar respuesta a muchos aspectos de la vida. Entonces la pregunta sería si vamos a llegar al momento en que se dé respuesta a todo o que nosotros aceptemos como una verdad, porque en realidad nunca se da respuesta a todo. Recuerden que las respuestas son ciertas hasta que llegue una teoría que diga lo contrario. Entonces, mientras tanto, pues asumimos las verdades que nos dan, pero como la ciencia está en permanente movimiento, parece que todo ya estuviera explicado, ¿sí? Y vuelvo y digo, y la tecnología nos facilita la vida diaria y nos aleja o nos reduce y casi nos elimina las dificultades diarias, que yo creo que sí va a llegar un momento en que o sea, ni siquiera mecánicamente lo hagamos. O sea, que ya todo nos es dado. Vuelvo y digo, por la tecnología y porque nos implica no tener ningún esfuerzo mental. Entonces, al no haber un esfuerzo mental y no haber una preocupación, pues ya todas las verdades y todas las respuestas están y es simplemente tomarlas. ¿Listo? Entonces, digamos que podría suceder, por eso tu pregunta me parece interesante. En las dinámicas de la vida actual y con una tecnología que todos los días se renueva, sí uno podría pensar que el ser humano puede estar a largo plazo perdiendo su capacidad. Porque es que cuando desaparece, ¿por qué podría desaparecer una capacidad? Cuando no se le utiliza. Ejemplo, el ser humano, voy a relacionarlo con un caso del físico o de la biología del ser humano. La muela cordal la tuvimos hasta mi generación. Ahora a los chicos ya no les crece la muela cordal, porque es que la muela cordal casi no se usa. Y cuando masticamos y demás es la última. Entonces, como la vida diaria nos plantea es vivir a un ritmo de ni siquiera acabar de comer cuando ya tengo que ir a hacer alguna actividad, no utilizamos la muela. O sea, no se ha hecho necesario masticar con la cordal. Todo lo masticamos es más dándole la función a los dientes y a las muelas que tenemos en la parte de adelante, porque todo lo hacemos muy rápido, o sea, ya no comemos como saboreando, dándole el tiempo necesario, no, sino que comemos rápido. Entonces, esas dinámicas y esos ritmos han hecho que comamos de una manera muy particular y que no utilicemos esa última muela. La tendencia es que ustedes, no sé si ustedes ya algunos la tengan, pero que en las nuevas generaciones la muela ya no esté, porque ya no es necesaria, ¿sí? Entonces yo digo que con la investigación puede pasar lo mismo. O sea, si hay una capacidad y no se usa, porque se supone que en algún momento ya todo está
creado, ya todo está, ya hay respuesta para todo. Y la vida es fácil y no se presentan problemas, entonces no tengo que usarla, ¿cierto? Y no tengo que plantear la pregunta. Pues la capacidad también pues carece de sentido y el ser humano evoluciona también. Fíjense que esa es una forma de evolucionar, porque mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué nos convertimos en Homo sapiens sapiens y ya luego no sé, no nos salieron alas? Porque llegamos hasta cierto punto de evolución. No, sí seguimos evolucionando, pero eso es un proceso gradual, eso no se da de un día para otro. Entonces, pues no sé si se entienda la comparación, pero yo creo que podría también pasar. Si no es que perdamos completamente la capacidad de investigar, sí que se disminuye, porque nos volvemos cada vez, y perdónenme en el término, la tecnología nos vuelve una población más tonta, ¿sí? Y más manipulada, más manipulable, menos crítica. Y eso viene de unos objetivos externos. O sea, en realidad eso sí tiene un objetivo. Bueno, y unos intereses externos. Bueno. Listo, entonces, ya para terminar, chicos, vamos a ver el video. Les digo cuál es el objetivo al ver el video. Planteo 1 o 2 preguntas y ya terminamos. ¿Me acuerdan para la próxima sesión entonces trabajar todo el tema de el ensayo? Porque la idea es que ustedes entiendan bien cómo es que se describe un ensayo, cuáles son sus partes. La idea es discutir el documento que leímos, que es un documento crítico, que es un documento que recoge, bueno, aquí voy a cuestionar un poquito también el documento. Es que no toma referencias, o sea, digamos que habla de aspectos muy técnicos, ¿sí? A veces, pero no dice, no nos menciona, digamos, de dónde el autor obtuvo esa información. Entonces, digamos que sí está sustentado, pero no conocemos a partir de qué fuente es que está sustentando una u otra idea. Entonces, espero que traigamos bien leídita ese documento y lo podamos exponer aquí. Dana. Profe, perdón por interrumpirte, es que lo que pasa es que me tengo que retirar porque ahorita a la 1:30 tengo una cita. Tranquila, tranquila. Entonces, espérame, yo descargo, no te vayas. Ya descargo la lista de asistencia y ya quedas ahí, ¿listo? Ya, Ok, gracias. Ya puedes salir porque ya la descargué. Gracias, profe, hasta luego. Chao, Dana, que te va bien. Entonces, vamos a ver el video, genero unas preguntitas y allí terminamos. De pronto algunos ya lo hayan visto, no me acuerdo si lo presenté en investigación alguna vez de octavo. Pese a estar entusiasmado con la imagen, Lucas no sabe qué es él. El autorreconocimiento es un proceso crucial para comprenderse a sí mismo como ser social y participar plenamente en la sociedad. Pero, ¿a qué edad entienden los niños que existen? Un grupo de investigadores del laboratorio de Chris Moore en la Universidad de Dalhousie han llevado a cabo el experimento del carrito de la compra con el fin de esclarecer esta cuestión. A Ainsley, de 15 meses, le muestran un carrito de la compra. Tras una breve demostración, las investigadoras quieren comprobar si Ainsley sabrá llevar el carrito a su madre. Ainsley empuja una y otra vez. Pero el carrito no se acerca a su madre. Los expertos creen que para que la niña pueda solucionar este problema debe poseer cierto sentido de identidad. A los 15 meses, Ainsley desconoce por completo que es su cuerpo el que está impidiendo que el carrito se mueva. El siguiente es Oscar, de 14 meses. Él tampoco sabe por qué el carrito no quiere moverse. Presa de su frustración, intenta subirse sobre él.
Con 16 meses, María se encuentra más cerca de resolver el misterio. Sabe que el felpudo tiene algo que ver, pero al no conseguir relacionarlo con ella misma, piensa que es culpa del felpudo. Jonathan, de 18 meses, empuja una vez y se aparta del felpudo. Enseguida se ha dado cuenta de que él era quien estaba obstaculizando el carrito, lo que sugiere que es consciente de sí mismo y de su cuerpo. Abigail también tiene 18 meses. Se coloca frente al carrito para analizar el problema. No tarda mucho en apercibir que si se queda encima del felpudo, no podrá mover el carrito. Finalmente decide plegar el felpudo. A tenor de los resultados, las investigadoras concluyen que los niños se vuelven más conscientes de sí mismos una vez que han cumplido los 18 meses de vida. Bueno, entonces, según el video, somos conscientes de nosotros mismos cuando cumplimos 18 meses de vida. Pero tenemos ya 17, 18 años y yo creo que no logramos aún autorreconocernos. Ahí se refería a autorreconocerse en términos de que el niño entendiera, ¿no? Que tiene un peso, que tiene una masa, que él es una corporalidad y que es esa corporalidad la que no está dejando movilizar el carrito de las compras. Bueno, no sé con qué aspectos de lo que hemos visto a día de hoy o relacionan ustedes el video del carrito. ¿Con qué? ¿O qué ideas se les vinieron a la cabeza cuando vieron el video? ¿Con qué lo relacionaron? De lo que hemos visto en la guía, de lo que se ha conversado acá. Dime, Sara, dinos. Profe, primero que todo, pues también te quería avisar, se me ha olvidado avisarte antes de que supuestamente yo tenía una cita médica, pero pues tuve unos problemas, entonces no pude asistir a esa cita y pues por eso llegué tarde a la clase. Y respecto al video, pues se me hizo como curioso porque me recordó como esas situaciones en las que uno como no es consciente de que uno tiene la culpa de las cosas, entre comillas. Y uno no, es que fue esto, fue otro, pero en realidad fue uno mismo el que provocó las cosas. Ajá. Me recordó a eso. Muy bien, esa es una buena reflexión. ¿Listos? Gracias, Sara. Sí, claro. Tenemos 17, 18, 30 y pico, como yo, y a veces no somos conscientes o no queremos hacer conciencias, también tenemos conciencia selectiva respecto a que nosotros somos los agentes que están originando una situación. Creo que había otra manita levantada por aquí. Bueno, ¿qué otro aspecto les remite o qué otra idea les remite el video? Bueno, ver cómo desde tan pequeños ellos generan investigación. Entonces, lo que decía Sara en su pregunta es correcto. O sea, la investigación es connatural al ser humano. O sea, ya hace parte de su genética. Hay niños, los niños que hicieron parte del experimento, es un experimento lo que se evidencia allí, porque es llevar o tratar de reproducir una situación, ¿cierto? En un ambiente particular y controlado. Entonces, se dieron cuenta que pues un niño de 1 año y 2 meses ya genera, ¿cierto? O intenta pues dar respuesta a una situación, problema que se le plantea. Entonces eso para entender por qué la investigación es connatural. Segundo, para entender eso, que en algún momento el ser humano es autoconsciente, o sea, se da cuenta de su propia existencia, ¿sí? Genera conciencia. No sé en qué momento la perdemos, pero ojalá siempre la mantuviéramos. Tercero, que ahí hay un tipo de investigación, había otra pregunta, que los tipos de investigación, y lo que se plantea allí es un experimento, o sea, una situación, vuelvo y digo, controlada, están produciendo una situación controlada, donde toman a un número de niños de cierto rango de edad y los ponen en la misma situación, les presentan el mismo problema. Ello para saber a qué edad los seres humanos somos capaces de tener conciencia de nosotros mismos.
Entonces, fíjense que tomaron a unos muy pequeños, se dieron cuenta que no, que efectivamente ellos aún no se reconocían, fueron aumentando la edad hasta que el niño de 1 año y medio evidenció que sí podía solucionar y no solamente, o sea, mostró el proceso por el cual lo entendió. O sea, ella quitó la alfombra, ¿no? Quitó la alfombra para poder correr el carrito, porque entendía que el estar sobre la alfombra pues era lo que no dejaba que el carrito se movilizara. Muchas veces suponemos que no fue solamente con ese caso, sino que con otros niños de 1 año y medio, pues probaron que sucedía exactamente lo mismo. Y entendieron que al 1 año y medio es que el ser humano tiene conciencia de su propia corporalidad. Entonces, hablamos de un tipo de investigación, ¿sí? Hablamos de lo que es la experimentación. La experimentación no es solamente que se pruebe y se abra algo, ¿cierto? Porque uno dice, cuando dicen experimentación con seres humanos, experimentación no. Eso es un tipo de experimentación porque están, vuelvo y digo, reproduciendo una situación en un contexto cerrado como se pudo ver ahí y observando, muy posiblemente con unas cámaras. Hay unos agentes que son los investigadores que observan qué pasa y cómo se desenvuelve esa situación. En un caso, en otro caso, en un tercer caso, en 5 casos, en 10 casos. Y entender, pues eso nos deja una reflexión mayor que la que nos decía Sara, que muchas veces pasamos desapercibido el hecho de que somos nosotros mismos los que somos generadores de situaciones que pueden ser negativas. Y pues la idea es ser conscientes de que nosotros también podemos ser generadores, ¿cierto? O sea, hacernos cargo de nuestras propias responsabilidades. Entonces, chicos, pues allí quedamos. Recordarles la lectura de Anita ya está aquí, yo la había justificado el por qué no podía estar, ya nos acompaña aquí un momento. Nos vemos entonces el próximo miércoles por el mismo enlace, a la misma hora, 12:30. La idea y la propuesta para el día miércoles es poder hablar del ensayo. Entonces, todas las preguntas que tengan sobre el ensayo, plantéenlas, porque viene la etapa de ejecución y ustedes en la próxima guía van a tener que elaborar un ensayo. Entonces, la idea es salir de dudas y también hablar un poco del documento que ustedes leyeron. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, Lanita. Un abrazo para todos. Espero que pasen una feliz tarde. ¿Listo? Nos vemos el próximo miércoles. Juiciosos. Hasta luego, Muchas profe. gracias, profe. No, chao. Que estén bien. Gracias, profe. Listo, chao, chao. Chao. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Es que, o sea, no he podido entregar mi trabajo y eso porque es que, o sea, ya me dieron correo institucional, pero pues no, todavía no estoy en el equipo de semillero. Creo que acabo de mandar la solicitud, o bueno, hace un rato para poder entrar ya al equipo de semillero, desde el correo institucional. ¿Me haces un favor? ¿Me recuerdas nombre completo y grado? Emerson Steven González Ramírez, grado Bueno, 1002. González Ramírez. Sí, señora. Y eres de 10-2, ¿sí? Sí, señora. Listo, Emerson. Tranquilo, nosotros confirmamos entonces que estés ahí. Vale. Gracias, profe. Ante cualquier dificultad, mientras tanto, digamos que por esta semana y por esta actividad, podrías enviarlo al correo. Igual porque Vale, gracias. tiempo. Porque es que, por ejemplo, tengo esta cuenta, pero esta cuenta es con Gmail y no me deja hacer muchas cosas, está limitada, mientras que la de propia de Teams ya sí. Vale, gracias, profe. Listo, Chao. bueno, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.